Un gran centro de jardinería ha abierto sus puertas en Tapia de Casariego. Los denominados Garden Centers son negocios poco vistos aún en Asturias, pero de gran tradición y popularidad en países como Francia, Holanda o el Reino Unido. Este nuevo negocio del occidente ha sido promovido por una joven pareja de ingenieros de Navia. Nosotros somos de Navia, de formación somos ingenieros técnicos agrícolas. La idea viene de lejos. Teníamos ganas de hacer algo así y creemos que en la zona no había una instalación de este estilo y al final nos decidimos a hacerlo. Creemos que la jardinería es un sector que en el futuro va a estar más demandado, está en auge. A la gente cada vez le gusta más involucrarse en el jardín, hacerlo, verlo, ver cómo se desarrolla, y creemos que es un sector que en el futuro va a ser más demandado y más requerido. Eso también nos ayudó a tomar la decisión de montar una instalación de este tipo. Con una superficie comercial que casi alcanza los 2.000 metros cuadrados, en el centro de jardinería Edera, el cliente puede encontrar todo tipo de plantas, flores y artículos relacionados con la jardinería. Estamos en la zona de la planta de interior. Vamos a hacer un recorrido por el invernadero caliente y luego vamos a salir al invernadero frío y a la zona de exterior. Aquí las instalaciones permiten mantener unas condiciones en las que la planta, unas condiciones de luz y de humedad y de temperatura en la que la planta de interior se encuentra a gusto. Esta es la sección de cactus y de crasas. Delante tenemos la sección de planta alta en suelo y aquí a mi derecha la sección de planta de interior. Aquí aprovechamos para tener también las macetas, las orquídeas, todos los bonsáis, toda la planta colgante, todo lo que es la planta de interior, vamos. La zona de cuidado de las plantas, donde tenemos los fertilizantes, los fitosanitarios, también las semillas de césped, de flores, de hortícolas, y la sección de huerto urbano con productos ecológicos, que la gente está empezando a demandar mucho. Cada vez es una sección que estamos potenciando porque vemos que tiene mucha demanda. La gente cada vez prefiere llevarse productos aptos para la agricultura ecológica. La diferencia entre un vivero y un centro de jardinería es que básicamente el centro de jardinería no hace producción de planta, concentra el 100% de sus esfuerzos en lo que es la venta y el servicio al cliente final. En un entorno privilegiado, este Garden Center está situado en el pueblo de Mántaras, a 2 kilómetros de Tapia de Casariego y a 10 minutos de Galicia, una zona eminentemente turística. De hecho, muchos de los clientes de Edera son propietarios de alojamientos de la comarca. Bueno, pues venimos a mirar unas plantas para empezar la decoración exterior de lo que son todas las jardineras y todo esto de la casa. Tenemos una casa de aldea también, estamos iniciando el proyecto y bueno, empezamos con la decoración. Vinimos ya aquí alguna vez a comprar y como tenemos finca, pues mirar árboles frutales, las flores ornamentales, algo de herramienta que necesitamos, bueno, completar un poquitito las tareas de la casa. Es importante porque, claro, en fin, para nosotros la decoración y todo eso tenemos que tener algún sitio cerca, si no nos tenemos que desplazar pues a Ribadeo, a no sé qué, entonces bueno, una nueva por la zona nos viene bien. Gran parte del espacio de Edera, denominación genérica de la hiedra, está destinada al invernadero y a la planta exterior, donde se pueden encontrar multitud de plantas, flores y árboles que cambian al ritmo de cada estación. Ahora estamos en la zona de semicubierta. La diferencia que proporciona esta zona a la zona de exterior o interior es que es planta de exterior que podría estar perfectamente colocada en el jardín al exterior, a la intemperie, pero que nosotros la tenemos aquí básicamente porque es planta de floración muy llamativa, muy vistosa. De hecho están los rosales, que ahora los tenemos
Hay algunos que están ya con algo de flor. Así, con el botón. Toda la sección de rosales, procuramos tener también toda la planta siempre etiquetada. Las variedades de rosales, que hay un montón, le ayuda al cliente el hecho de ver la flor en la etiqueta, porque claro, si de repente llevas esta planta que ahora mismo no está en flor, si no está etiquetada con una foto que se vea bien exactamente qué es lo que estás comprando, y eso yo me doy cuenta que sobre todo en los rosales sí ayuda a la gente el hecho de elegir una variedad u otra. Normalmente la planta está siempre en mesas de riego y sobre todo esta planta que en verano, porque este tipo de estructura aguanta bastante la temperatura y cuando hace sol mantiene muchísimo el calor aquí. Entonces es planta que necesita mucho riego y entonces lo que hacemos es colocarla la mayor parte posible que podemos en mesas de riego. El riego por inundación. Tiene un tapón, la mesa, lo llenas de agua, la planta absorbe ese agua y lo que sobra normalmente o se vacía, se quita el tapón y se vacía. Geranio zonal, el geranio de enredadera que ya viene con una estructura adecuada, porque si no estaría la planta como más abierta, colgando, viene ya con una estructura, la rejilla, y luego la gente lo que hace es lo quita de la maceta, quita la rejilla y lo pone en una jardinera. Y luego el otro tipo de geranio en otro tipo de tamaño. Son tres cosas distintas, aunque están en un mismo bloque, pero con distinto precio. No es lo mismo ver la flor bien, con el color bonita, que no ver la flor cuando está un poco pasada. El hecho de que llueva, las heladas, el estar por la noche con el rocío, eso en la flor influye y se nota. En ese bancal, por ejemplo, estaría la conífera, distinto tipo de porte. Hay conífera más tapizante, que va cubriendo el suelo, enana, árbol más grande. En este bancal estaría arbusto grande, que alcanza como mínimo 1,5 metros de altura y de ahí hacia arriba. Para gente que quiere algo muy determinado en una zona concreta, que quiere algo grande, que no le importa tener que estar podando y que quiere olvidarse de eso, pues este tipo de planta. La puesta en marcha de este negocio contó con las ayudas líder del Centro de Desarrollo Navia Porcía. Este grupo de desarrollo rural apostó por un sector que las estadísticas de mercado sitúan en continuo crecimiento. A la hora de buscar financiación para el proyecto, buscamos las ayudas que teníamos disponibles en las distintas administraciones y quizás por encaje la más adecuada es la del FEDER Navia Porcía. Y nos centramos en ella y la verdad que la ayuda fue importante para poner el proyecto en marcha. Lo cierto es que en una sociedad donde las zonas verdes y ajardinadas cada vez cobran mayor protagonismo, los centros de jardinería se están consolidando. Elegir un sitio que sea muy fácil de llegar para la gente y que esté a 10 minutos un poco de todo lo que es el occidente y la Mariña. Por ejemplo, en 10 minutos te pones en Ribadeo, en 10 minutos te pones en Navia y es la manera un poco de abarcar al mayor público posible. Alberto y Noemí son la prueba de que existe un amplio abanico de posibilidades para desarrollar una actividad emprendedora e innovadora en el medio rural.